Muchas razones para estar agradecidos, hermanos. Ayer en mi casa se juntaron la gente, los hermanos que se quieren bautizar, y yo estaba muy agradecido por ellos, porque ellos son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de obediencia. Son los primeros que se van a bautizar de nuestra iglesia. Y es un gozo para mí ver esas vidas que están empezando siendo entregadas al Señor. Oren mucho por ellos. ¿Ustedes saben quiénes se van a bautizar? No. Se está bautizando Marco, Iván. Ustedes ya conocen. Se está bautizando Briana y se está bautizando Elijah. Así que estamos muy felices por ellos. Aliana me está haciendo muecas, no sé. ¿Vos también? Bueno. Aliana también parece. Sí, parece. Sí. Bueno. Oremos por estos hermanos, por favor. Ellos están diciendo, queremos vivir para Cristo, pero también están diciendo, nosotros somos parte de esta iglesia. Animémoslos, seamos parte de la vida de ellos. Abrácelos, acérquese a ellos, anímelos. Dígale felicidades por lo que estás haciendo, porque realmente son un paso de obediencia hermoso. El viernes, en mi casa también, había una cantidad de comida enorme, yo no sé por qué. Eran las damas que se habían reunido ahí a tener su reunión. Pero también agradezco por eso, porque hay un grupo lindo que se está juntando y están creciendo juntas. Dios está haciendo muchas cosas en esta pequeña iglesia y yo no quiero que usted se pierda de esto, ¿verdad? Si usted no está enchufado, si usted no está enganchado en algo, acérquese. Nosotros queremos ayudarle a crecer espiritualmente. Queremos disipularle, queremos darle las herramientas que necesita para crecer espiritualmente. Bueno, pequeño anuncio, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30 en el Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos en Génesis capítulo 39, hablando de la vida de José. Hoy vamos a retroceder y hablar del papá de José, Jacob. Así que le voy a dar un segundo para que encuentre ahí en Génesis capítulo 30, en el Antiguo Testamento, primer libro de la Biblia. El tema de esta tarde es cómo tratar con los no creyentes. Cómo tratar con los no creyentes. Interesante historia la que vamos a leer hoy. Ahí está Jacob junto con su tío suegro, un hombre llamado Labán. Y si usted alguna vez leyó la vida de Labán o conoce la vida de Labán, era un hombre difícil, ¿verdad? Un hombre tramposo, un hombre conocido por ser alguien que le gustaba sacarle ventaja a otros, engañar a otros, un hombre avaricioso. Y este era el suegro de Jacob. Y ahí están teniendo un poco de un conflicto porque Jacob le había servido ya por 20 años, pero ahora estaba buscando su independencia, quería irse con su familia a la tierra prometida. Dios le había dado una familia grande, ya tenía sus 11 hijos y su hija, y él quería regresar de vuelta a su tierra a hacer la voluntad de Dios. Él sabía la promesa que Dios le había dado, de que iba a multiplicar su descendencia y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces él quería hacer la voluntad de Dios, pero ahí está un poco a la merced de este hombre, Labán. Y mire, creo que a veces nosotros también tenemos personas como esta en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos un Labán en nuestra vida, ya sea en el trabajo, en el vecindario, en la familia, alguien que no conoce a Cristo, alguien que vive por otros valores, porque está buscando otras cosas en la vida. Personas que están buscando cosas según la sabiduría de este mundo. Y es difícil lidiar con estas personas porque muchas veces estas personas entramos en conflicto con ellas. Pero la palabra acá nos va a dar ciertas lecciones de cómo lidiar o cómo tratar con personas que no conocen a Cristo. Así que le voy a pedir que me acompañe a leer. Vamos a leer del versículo 25 al 30. Génesis capítulo 30, versículos del 25 al 30.
Dice así: aconteció cuando Raquel hubo dado luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi casa, por mi propia casa? Ahí empieza la historia y como le decía, Jacob está tratando de buscar su independencia, pero choca con Labán. Labán no lo quiere dejar ir. Pero vamos a encontrar ciertas lecciones acá. Y la primera lección es que cuando nosotros tratamos con personas que no son creyentes, tenemos que ser de bendición para ellos. Ser de bendición para los no creyentes. Dice ahí que Labán reconoce que Dios le había bendecido a causa de Jacob. Dios había hecho algo grande en la vida de Jacob y había multiplicado las posesiones de Labán. Labán no era un hombre que buscaba a Dios. Labán era un engañador. Si usted se acuerda la historia, por ejemplo, cuando Jacob llegó a donde Labán, se enamoró de una de sus hijas, Raquel, que era la hija menor de Labán. Y como no tenía nada que ofrecerle, le ofrece trabajar 7 años por ella. Trabaja 7 años por la menor, por Raquel. La noche de bodas, Labán se le ocurre cambiarle la hija. Y en vez de darle a la hija menor, le da a la hija mayor, a Lea. Y yo no sé cómo, ¿verdad? Pero Jacob no se dio cuenta hasta el siguiente día. Cuando le reclama, Labán le dice: bueno, no, esa no es la costumbre de acá. Primero damos a la mayor, después damos a la menor. Y le hace trabajar otros 7 años por Raquel. Este era el tipo de hombre que Labán era, un hombre difícil, un hombre engañador, un hombre que era manipulador, un hombre que no quería saber de Dios. Le gustaban las bendiciones de Dios, pero no querían saber nada de Dios. Era un hombre pagano. Acá en uno de estos versículos, él dice, quiero ver, versículo 27, mire donde dice Labán, dice: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Si usted busca esa palabra experimentado en el lenguaje original, en el hebreo, quiere decir he aprendido por adivinación. He aprendido por adivinación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la adivinación? Adivinación era cuando la gente en el pasado iba y consultaba a brujos o a demonios para poder tener conocimiento oculto. Esto es lo que hacía Labán. Era un hombre pagano, un hombre que buscaba en la ayuda de demonios. No quería saber nada de Dios, quería la bendición de Dios. Pero con esto estaba lidiando Jacob. Sin embargo, él dice que ha sido de bendición para Labán. 20 años sirvió a Labán y lo sirvió fielmente. Miren lo que dice el capítulo 31, versículo 6. Ahí está Jacob hablando con Lea y con Raquel y mire lo que le dice. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. A pesar de la persona que era Labán, Jacob tenía un compromiso personal para ser de bendición a este hombre. ¿Sabe que Dios le había dicho a Jacob en el capítulo 28? No lo tiene que buscar, pero en el capítulo 28, versículos 13 y 14, le dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire, esto es lo que Jacob entendía, que Dios lo había bendecido a él y que Dios lo bendeciría para que él fuera
de bendición a otros. Ese era el principio que Jacob había entendido. Si Dios me bendijo es para que yo sea de bendición a otros, aun aquellos que no parecen merecerlo. Porque no es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha de quién era Labán. Este tipo no se lo merece, ¿verdad? ¿No es eso lo que nosotros pensamos cuando hablamos de él? No se lo merece. Pero yo creo que lo que tenemos que entender es que nadie, absolutamente nadie, merece las bendiciones de Dios. Ni usted ni yo. Dios nos bendice por su gracia, no porque nosotros merezcamos sus bendiciones. Por eso Él que espera que nosotros que recibimos por gracia, demos también por gracia. O sea, que podamos bendecir a otros, aun aquellos que pensamos que no se lo merecen, por gracia. No por lo que ellos hayan hecho. Entonces Dios tiene una historia de bendecir a aquellos que no le conocen, a aquellos que son incrédulos, a causa de aquellos que sí le conocen. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, dice que el sobrino de Abraham, Lot, se había ido a Sodoma y había estado habitando ahí. Dice que 5 reyes de la antigüedad vinieron y atacaron a Sodoma y los llevaron a todos como prisioneros. Abraham tiene que venir a pelear contra estos 5 reyes. Y Dios bendice a Abraham y Abraham derrota a estos reyes. Y bendice a Sodoma de paso. Dios bendice a esta ciudad de pecado por causa de un hombre justo que vivía en esa ciudad. Y Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. Dios espera que usted y yo podamos ser de bendición donde sea que estamos. Aunque sea que tratemos con personas como Labán. No esperando recibir algo a cambio. No ser de bendición esperando que ellos nos van a dar algo a cambio. Jacob entiende o tiene un compromiso no con Labán, sino con Dios. Él entiende que la inspiración, la razón por la que él hace las cosas es no para agradecer o ser bueno con Labán, sino para ser fiel a Dios. Mire lo que dice Colosenses 3, del 23 al 24. Colosenses 3, del 23 al 24. ¿Quién lo podría leer, por favor? Colosenses capítulo 3, 23 y 24, ¿no? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Ok. A mí me gusta más mi versión. Suena más poética. Dice, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo a medias. No, ¿qué dice ahí? De corazón. ¿De corazón para quién? Para el Señor. ¿Y no para quién? Para los hombres. La palabra todo significa todo. Todo lo podemos hacer para el Señor, donde sea que el Señor nos puso, como para Él. Si usted está en su trabajo, imagínese que el dueño de esa compañía es Dios. Si usted tiene un vecino, imagínese que al lado suyo vive Dios. Si usted está en su casa, imagínese que ahí mismo está Dios. Todo como para el Señor, donde sea que estamos. Mire, esa es la convicción por la cual operaba Jacob. ¿Y qué dice el versículo 24 en Colosenses 23? Dice, sabiendo que que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. A Él a quien servimos, a Él a quien ofrecemos toda alabanza. ¿Sabe? Yo cuando veo la vida de Jacob, yo veo un antes y un después. ¿Por qué? Porque
Jacob era un mentiroso. Jacob era un engañador. El nombre Jacob quiere decir un suplantador. Él había engañado a su padre, había engañado a su hermano, buscaba sacar provecho de otras personas. Pero ahora era diferente. Ahora quería servir a Dios, ahora quería obedecer al Señor. Ahora quería caminar de manera diferente. Para usted y para mí también tiene que haber un antes y un después. Antes éramos como Labán. Antes hacíamos las cosas del mundo. Antes queríamos buscar solo nuestro provecho, pero ahora tenemos que ser como Cristo, ¿verdad? Ser de bendición, buscar ser de bendición a otros, no porque se lo merezcan, sino porque somos fieles al Señor, porque buscamos ser fieles a aquel que nos salvó. Tiene que haber un antes y un después. Antes, Jacob era como Labán, pero ahora Dios había hecho una gran obra en su corazón. Él estaba caminando en fe. Y ahora él entendía el principio de que Dios nos bendice para que podamos ser de bendición a otros. Hermano, ¿usted entiende este principio? ¿Usted tiene este compromiso en su vida de ser de bendición a otros? No porque se lo merezcan, sino porque para eso nos puso Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos un propósito para estar aquí, para poder iluminar la vida de otros con la luz del Señor. Entonces esa sería la primera lección para tratar con los no creyentes. ¿Cuál era? Ser de bendición. Cuando tratamos con no creyentes tenemos que ser de bendición. La segunda lección es que cuando tratamos con no creyentes tenemos que darle la gloria a Dios. Buscar siempre dar la gloria a Dios. Mira lo que dice versículo 31 y 32. Génesis capítulo 30. Versículo 31 y 32. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Uh-huh. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Ok. Mire, y decimos que la segunda lección es aquella de dar la gloria a Dios cuando tratamos con no creyentes. Aquí Labán quiere arreglar las cosas. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué te daré? Labán saca los cheques, quiere arreglar las cosas con dinero. ¿Qué te puedo ofrecer, Jacob, para que te quedes? Dios me está bendiciendo, yo no quiero que te vayas. ¿Qué es lo que te tengo que dar? ¿Y qué es lo que le dice Jacob? Versículo 31. No me des nada. No me des nada. No quiero nada de ti. Mira, esto es bien importante. Jacob tiene una meta en su corazón y la meta es dar la gloria a Dios. Él sabía que si aceptaba el trato de Labán, no solo iba a tener que quedarse ahí y salir de la voluntad de Dios, sino que iba a hacerse otra vez esclavo de Labán. Él quería seguir y honrar y glorificar a Dios con su vida. Mire cómo Abraham, el abuelo de Jacob, hizo algo similar en Génesis capítulo 14, versículo 21 y 23. Génesis 14, versículo 21 al 23. ¿Lo tienen? Mire cómo dicen. Entonces el rey de Sodoma, esta es la historia que le había estado contando hace poco de cómo Abraham luchó con los reyes y liberó a Sodoma. Entonces esto es después que Abraham había derrotado a esos reyes y había liberado al rey de Sodoma y a toda la gente de Sodoma. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes.
Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo. ¿Para qué? Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Mire, qué convicción la que tenía Abraham. Él no está haciendo esto por orgullo. Él está haciendo esto para dar la gloria a Dios. ¿Quién había enriquecido a Abraham? Dios. Dios había prosperado a Abraham. Abraham quería que la gloria fuera solo de Dios, no de los hombres. Y es exactamente lo mismo que Jacob está haciendo en el capítulo 30. Él no quiere tomar el pago de Jacob. Él quiere que toda la gloria fuera para Dios. Y le propone ahí un trato, le dice: dame a todas las ovejitas manchadas. Esto quizás no significa nada para usted y para mí, porque no somos pastores, no vivimos en esa época, pero las ovejitas manchadas eran como las que nadie quería, ¿verdad? Nadie quería las ovejas manchadas. Entonces, era como lo despreciado. Y no solo eso, sino que eran la minoría. Ahora, dice ahí que eso es lo que le pidió. Le dice: tú llévate lo mejor, yo me quedo con lo inferior, con lo despreciado. Y acá está dándole un testimonio, le está dando la gloria a Dios. Él sabe que Dios es el que va a prosperarlo. Y después usted vaya a su casa y lea todo el pasaje, por favor. Pasaje 30 y el capítulo 31, y va a ver cómo Dios lo multiplica a todas esas ovejas manchaditas. Dios va a hacer una obra sobrenatural para prosperar a Jacob. Y en todo esto Él le va a dar la gloria a Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5. Bueno, vamos a leer del versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Dice: vosotros, o sea, nosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, habla de cómo nuestro testimonio, cuando nosotros decidimos glorificar a Dios, podemos traer luz a otros para que ellos también glorifiquen a Dios. ¿Pero qué quiere decir esto de glorificar a Dios? ¿Le podemos dar más gloria a Dios de la que ya tiene? No. Glorificar a Dios quiere decir reflejar su gloria, ¿verdad? Nosotros somos un elemento que refleja la gloria de Dios. Así como la luna refleja la luz del sol, no tiene luz propia. Cuando hablamos de reflejar la luz de Dios, de glorificar a Dios donde estamos, quiere decir que Dios nos ha puesto en lugares de tiniebla. Y ahí nosotros podemos reflejar su luz para que aquellos que no le conocen lo vean. Labán no iba a ser alguien que iba a buscar a Dios. Labán no iba a agarrar la Biblia. Labán no iba a bajar la aplicación de la Biblia en su teléfono, ¿verdad? Muchas personas que lo rodean a usted no van a agarrar la Biblia. La única esperanza que ellos tienen de ver la luz de Dios es si usted toma el compromiso de glorificar a Dios donde está. Y a veces pensamos que para glorificar a Dios tenemos que hacer cosas grandes y verdad que tenemos que ser misioneros o pastores. Y la Biblia nos habla de que podemos glorificar a Dios con cosas pequeñas. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. ¿Quién nos podría leer, por favor? ¿Okay? Primera Corintios 10:31. Uh-huh.
conclusión, ya sea que coman o beban algo o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Qué cortito ese versículo, qué sencillo. Sí, pues, dice, ¿coméis o bebéis? ¿Usted come o bebe? Sí. Los veo flaquitos. ¿Comen o beben? Sí. ¿Comemos o bebemos? ¿Cada cuánto? Cada 30 minutos, ¿verdad? Adictos. Están adictos a la comida. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las cosas más cotidianas, las cosas más sencillas, las cosas que ni siquiera tenemos que pensar para hacer, las podemos hacer para la gloria de Dios. Donde sea que Dios nos puso, podemos llevar esa luz, ¿verdad? Ser luz para otros. En su trabajo, si tiene que llegar a cierta hora, llegue 10 minutos antes, 5 minutos antes. Si le piden hacer una cosa en su trabajo, haga un poquito más de lo que le pidieron. Si le piden, si antes de irse de su trabajo, vaya y pregunte, ¿hay algo más con lo que puedo ayudar? No nos gusta hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque si no nos queda nos queda una hora más. Pero entiende, hacer un poquito más, glorificar a Dios con un poquito más. Si llega a su trabajo y todo el mundo está con la cara de amargados y no lo saludan, ¿sabe lo que yo hago? Yo me acerco a la persona y le doy la mano y le doy una sonrisa. No porque espero que me devuelva la sonrisa, sino para glorificar a Dios. Para que entiendan que hay esperanza, que hay alegría, que hay gozo en otro lugar. Quizá ellos no lo pueden ver, pero hay gozo. ¿Eh? Pero cosas pequeñas, cualquier cosa que podamos hacer, si en nuestra mente está la convicción de que podemos glorificar a Dios con las cosas pequeñas, nuestros ojos van a estar abiertos, nuestros oídos van a estar abiertos para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. De glorificarlo en las cosas más mínimas, las cosas más pequeñas. Esas cosas pueden convertir el corazón de una persona, tocarlo de tal manera que usted ni siquiera lo esperaba. ¿Sabe? Cuando yo recién volví al Señor, una de las cosas, y es una tontería, pero una de las cosas que me tocó y que yo casi me pongo a llorar, era que venía con el muchacho que me discipulaba de noche en El Salvador, no había nada de tráfico, y él se para en el semáforo, y yo le quedo viendo y digo, ¿por qué no pasas? Me dice, porque está en rojo la luz. Y le digo, bueno, pero no hay nadie, le digo. Bueno, ¿y qué? Yo sigo las reglas, me dice. ¿Y por qué vas a seguir las reglas? Si nadie te está viendo, nadie te va a decir nada. Y me dice, Dios me ve. Mire, ¿sabe lo que yo vi en esa persona? Yo vi a alguien íntegro. Yo vi una persona que realmente tenía un compromiso con Dios. Él ni siquiera se habrá dado cuenta de lo que pasó, lo que dijo, lo que hizo, pero en ese momento esta persona glorificó a Dios. Y me hizo entender que sí se puede tener un compromiso verdadero con Dios. Sí se puede glorificar a Dios con las cosas pequeñas. Entonces, cuando nosotros nos topamos con un Labán, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Buscamos nuestra gloria? ¿Buscamos pelear para que se haga justicia? ¿O buscamos la gloria de Dios? A veces peleamos y nos pegamos encontronazos con personas y decimos, no, bueno, eso no es justo, yo tengo la razón. Yo sé que usted puede ganar argumentos porque usted conoce la verdad. Pero ¿de qué le sirve ganar un argumento si no le da la gloria a Dios? ¿De qué nos sirve ganar un argumento con alguien que no conoce a Cristo si no hemos podido reflejar a Cristo? Mire, a veces es mejor tener paciencia, misericordia, ser de luz a otros. Y no le estoy diciendo comprometer la verdad. La verdad siempre está primero. Pero, es decir, no buscar nuestra propia justicia, nuestra gloria, sino la gloria de Dios, ante todo. Entonces, la primera lección era ser de bendición. La segunda,
dar la gloria a Dios. La tercera lección que nos va a dar acá la Escritura es de ser sabios cuando tratamos con no creyentes. Versículo 33 al 36 en el capítulo 30 de Génesis. Génesis 30 del versículo 33 al 36. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Ok, mire lo que está pasando acá. Jacob propone un trato, ¿verdad? Le dice, dame a las ovejitas manchadas, ¿verdad? Las que nadie quiere. Y cuando escuchó eso, Labán se le prendió el foquito, ¿verdad? Se puso feliz, se le dibujó una gran sonrisa en la cara. Hizo, bien ha dicho, dijo. Bueno, yo no, para empezar no quiero esas ovejas, pero segundo que son pocas. Pero después hace algo más, dice que va y agarra los machos cabríos manchados. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Asegurarse que no pueden haber más ovejas que nacen manchadas. Entonces las agarra y se las da a sus hijos. No solo se las da a sus hijos, dice que los pone a 3 días de distancia. O sea, él quiere que Jacob no pueda acercarse a esas ovejas manchadas para que no sea dueño de esas ovejas manchadas. Y lo que me gusta aquí es que obviamente este hombre era un hombre engañador. Pero Jacob no está usando la sabiduría de este mundo. Él no responde con maldición, no trata de salir con su propia astucia, sino que confía en Dios. Está confiando en Dios que Dios va a hacer la obra, que Dios lo va a prosperar, que Dios va a prosperar a su familia, que va a proveer para su familia. Acuérdense, él tenía una familia. Entonces él no está usando la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. No tenemos chance de poder ver todo el capítulo 31, pero Dios ya le había dicho a Jacob que iba a hacer esto, que lo iba a prosperar, que las ovejas manchaditas le iban a dar mucho, se iban a multiplicar. O sea, Dios ya le había dicho y él estaba estaba decidiendo confiar en Dios, entender que Dios podía hacer eso. O sea, él no podía controlar qué oveja nacía, ni de qué color, ni nada, ¿verdad? Él no era un clonador de ovejas, ni nada de eso. Él tenía que confiar en Dios. Y decide confiar no en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría de Dios. Seguir el ejemplo de nuestro Señor. No confiar en la carne. Lo más fácil es confiar en la carne cuando tenemos que lidiar con alguien como Labán. Chocar con ellos y tratar de usar la misma astucia que ellos tienen y responderles de la misma manera que ellos nos responden y tratar de luchar por nuestros derechos. Sin embargo, Jacob sabía que Dios era el que haría justicia y que le cuidaría. Mire, la sabiduría y la integridad es lo que nos hace diferentes a nosotros del resto del mundo. La manera en que decidimos actuar en base al temor de Dios y no en base al temor al hombre. A veces me hace sentir mal, ¿sabe? Cuando vemos que tomamos decisiones no por sabiduría de Dios, sino por conveniencia humana. Es decir, buscamos las decisiones que tomamos es por la conveniencia humana. No, esto me va a dar más dinero. No, esto me va a traer una mejor ganancia a mí, sin ni siquiera consultar o pensar en lo que Dios quiere de nuestra vida. Y eso es triste cuando esa mentalidad está tan metida en nuestra vida y estamos tan acostumbrados a guiarnos por la sabiduría de este mundo en vez de buscar lo que es la voluntad de Dios.
Acuérdese, la base de la sabiduría es el temor de Dios. Buscar lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Estar dispuesto a sufrir, estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para poder hacer la voluntad de Dios, para poder reflejar a Cristo. Y esto es lo que me gusta de este pasaje, porque, mire, Jacob sin saberlo está reflejando el mismo carácter del Señor Jesucristo. Está reflejando el carácter de un hombre que confía y ama a Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2. Está al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 19 hasta el 23. ¿Lo tenemos? Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Mire, a veces escucho que nosotros nos queremos parecer a Jesús, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a sufrir injusticias. Si nos queremos parecer a Jesús, agárrese porque va a sufrir injusticia. Y dice, versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ese versículo nos está diciendo, Jesús nos dejó ejemplo. Eso es sabiduría, seguir el ejemplo de Cristo. No buscar nuestra propia justicia, sino entender que hay alguien que es justo sobre todas las cosas. Y al hacer esto, Jacob, un hombre que era un hombre pecador como nosotros, un hombre imperfecto, empieza a mostrar el carácter de Dios, el carácter de Jesús en sí mismo. Mire, sirvió, se hizo siervo, sufrió injustamente. Me llama la atención el pequeño detalle de que escoge a las ovejas manchadas. ¿No le llama la atención eso? ¿Sabe lo que hizo Jesús, verdad? Jesús escogió a las ovejas manchadas, a las despreciadas, a usted y a mí. Y él lo hizo por obediencia a Dios. Él ni sabía por qué Dios le había pedido eso. Pero Dios le pedía eso y él fue obediente. Y al hacer eso estaba reflejando a Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar dispuestos a glorificar a Dios? ¿Por qué tenemos que estar dispuestos a hacer todas estas cosas? Porque si lo hacemos vamos a glorificar a Dios dando la imagen de Cristo donde sea que Dios nos ha puesto. Para que Dios traiga luz en el lugar que lo puso. Para que Dios haga su obra a través de usted. Usted no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un misionero. Tiene simplemente que entender que Dios le dejó en este mundo con un propósito. Y ese propósito tiene valor eterno. Y todas esas pequeñas cosas que usted hace valen si usted en su corazón entiende que pueden glorificar a Dios, donde sea que usted está. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradezco por esta pequeña historia, este pequeño testimonio de este hombre que sufrió mucho por su desobediencia, Señor, por querer hacer las cosas de su manera, hasta que él entendió que tenía que rendirse a ti. Y Señor, vemos aquí a Jacob siendo un hombre que se ha rendido a ti, un hombre que está dispuesto a obedecerte.
Un hombre que está dispuesto a abandonar esas cosas que antes eran tan preciadas para él. Que está dispuesto a bendecir aún a aquellos que le maldicen. Señor, un hombre que está dispuesto a glorificarte sobre todas las cosas, aún si le costaba caro. Señor, que podamos seguir este ejemplo, porque este ejemplo no es solo el ejemplo de Jacob, sino mucho más grande es entender que es el ejemplo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ser fieles, Señor, en vivir de la manera que tú deseas, Señor, para glorificarte, para traer luz a aquellos que están en tinieblas, Señor, aquellos que son Labán en nuestro contexto, Señor, en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos. Señor, agradecemos por tu palabra y por la luz que trae a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.